Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes en la sección más hermosa, diría yo, la sección juvenil, que les habla su amiga, hermana y servidora Darlenis Carrasco, quien está al junto hoy de nuestro hermano. Arturo Peguero, por acá, haciendo radio por primera vez con Darlenis. Amén, amén. Ok. Estamos un poquito nerviosos, pero ¿Y estamos bien. por qué causa, motivo y circunstancia, Darlenis? Ah, no, que No, para nada, estamos, ¿verdad? Y tenía mucho que no estaba con ustedes, con los jóvenes, y nada, por razones, vamos a decir, de salud, nuestra hermana Joana, Joana y Jairo, ambos. Bueno, entonces tuvimos que venir por acá así es. a hacer, como dicen, como buen soldado. Así es. Recordándoles, mis amados hermanos, que esta plataforma está patrocinada por la Iglesia de Dios de la Profecía, por nuestro hermano Alvin Carrasco, el que la pastorea. Así que vamos a iniciar. Antes de dar el tema, Ujú, vamos a irnos con una sección bella, ujú. que es el valor de la semana, el Ok. rescate de los valores. Oh, perfecto. Ahora presentamos al rescate de los valores. El valor de esta semana es el valor de la responsabilidad. Es un valor muy hermoso y que nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos tener en cuenta mucho este valor. Y el valor de la responsabilidad dice que es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia ética sobre la base moral. Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva, integral, para ayudar en un futuro. Como cristianos, nosotros debemos tener en cuenta que debemos ser responsables en cualquier lugar donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con nuestros amigos, en las cosas de la iglesia también, que son muy importantes. Nosotros debemos ser responsables porque debemos dar un buen ejemplo. Así que ahora vamos a iniciar con el tema de hoy. Ok, perfecto. Pero antes de iniciar el tema, queremos felicitar que estaría de cumpleaños para este sábado. Está de cumpleaños nuestra hermana Darlene Carrasco. ¿Usted conoce a esa joven? Claro. Gracias, Ella gracias. está de cumpleaños para este sábado. Estuvimos escuchando al pastor Alvin Carrasco dando la información. Entonces le estamos felicitando a nuestra hermana Darlenis que está Gracias, de cumpleaños. gracias. Ok. Entonces, Darlenis, la encomienda que tenemos por acá en el día de hoy es hablar con relación a lo que es renovando nuestra mente. Así es. Eso es algo 1A para el creyente. Así es. Nosotros, como dice Pablo en Romanos 12:2, que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad del Señor. Ciertamente. Así como cristianos, nosotros debemos tener eso en cuenta. Desde Renovar luego, sí. nuestra mente. Ciertamente, ciertamente. Y inmediatamente nosotros debemos de definir, ¿qué te parece? Lo que es el con la palabra mente, de acuerdo a Así lo que es. dice la palabra del Señor. La palabra mente, que nosotros lo tenemos por acá, que es la palabra dianoia, que está unas 12 veces en el Nuevo Testamento, en griego, que significa pensar a través de, pero también la palabra nous, que significa, está unas 24 veces, y significa que es el asiento del entendimiento, el lugar del conocimiento y del razonamiento, incluyendo sentimientos, emociones, de manera que nosotros como pensamos está muy ligado a cómo nosotros, a nuestras emociones y demás. Así es, así es. Proverbios 4:23 habla acerca muy bien de la mente, o sea, del corazón, porque la Biblia lo pone como el corazón. Ujú. Y Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ciertamente. En otras versiones, como en la traducción al lenguaje actual, habla acerca de que sobre toda cosa guardada, cuida tu mente, Así es. porque de él viene la vida. Ciertamente, y está hablando Salomón, una persona que
antes y después de Arlene y de Salomón, nadie va a tener más riqueza que Salomón. Nadie. Y entonces, fíjate cómo él dice que de toda cosa guardada. Guarda tu Él no corazón. dijo de toda cosa guardada, guarden todo el tesoro que yo tengo, Así es. sino que de toda cosa guardada, guarda tu mente, tu Así corazón. es, O así sea es. que para tú ver lo importante y el papel importante y preponderante que juega la mente en la vida de nosotros, y dicho sea de paso, el mismo libro de Proverbios 23:7 que dice que como tú piensas dentro de ti, así tú eres. Por eso es interesante Así es. nosotros cuidar, guardar y sobre todo formar nuestra mente, tratar de renovarla y vamos a dar los datos, las informaciones bíblicas que nos dice la palabra del Señor con relación a este tema. Así ¿Sí? es. Y recordando también que Salomón Ujú. fue un hombre que, a pesar de él podía pedirle al Señor todas las riquezas del Ujú, mundo, sí, él. pero él lo que hizo fue pedirle sabiduría al Señor Ujú. para él guardarse correctamente, para ir en caminos correctos. Aunque pasaron algunos sucesos, pero él lo que pidió fue sabiduría. Y como dice Santiago, que pidamos sabiduría al Señor y Él la dará con abundancia y sin reproche. Así es, ciertamente. Y por eso vemos la respuesta del Señor, porque no pidió otra cosa, sino que le pidió sabiduría, inteligencia. Para él dirigir un pueblo muy grande, Dios le dio toda esa sabiduría, Así inclusive es. personas que iban de cualquier lugar a poder ver cómo él podía, ¿verdad? Juzgar, cómo él podía lidiar con todo un pueblo tan grande. Recuerde, todavía no se había dividido el pueblo, Así es. Israel en los dos reinos, sino Así que es. contaba con todo, o sea que era muy numeroso. Y fíjense que Dios así lo hizo, y no solamente que le dio sabiduría e inteligencia, sino también que le dio mucha riqueza. Así ¿Eh? es. Entonces, pero hay una lucha para nosotros renovar nuestra Eso mente. es difícil, porque vienen las pasiones, vienen las tentaciones, y como decía Pablo en 2 de Timoteo, a Timoteo, siendo un Ujú. pastor joven, que tenía que militar en otra ciudad, las iglesias que estaban levantándose, y Pablo lo encomendó a Timoteo, siendo un pastor muy joven, y le dijo: cuídate de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor. Ujú. Entonces nosotros como cristianos tenemos muchas tentaciones, eso es verdad. Nosotros tenemos muchas tentaciones, muchas cosas por las cuales debemos luchar, debilidades, las cuales también Pablo habla, que él tenía una debilidad. Y él le pidió al Señor que le quitara, pero el Señor solamente le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos luchar con esas tentaciones para que nuestra mente pueda ser renovada? Así es, a la palabra debemos de irnos a ella para que ella nos, ¿verdad?, nos dé. Y una de las formas, ¿y por qué? Y hay una razón por la que debemos de renovar nuestra Así mente. es. Entonces, la parte C del capítulo 12, del versículo 2 de Romanos, nos da la razón por la que yo tengo que renovar, el por qué yo debo de renovar mi mente. Así es. Porque hay una situación, mi mente cuando, bueno, se comete el pecado allá en el huerto del Edén, nosotros quedamos en una condición un poquito difícil, mi mente quedó entenebrecida, mi corazón quedó endurecido y mi voluntad quedó esclavizada. En ese sentido no tenía muchas posibilidades, solamente pecar. Entonces, en tal sentido, vemos acá en Romanos, Darlenis, que 12, cuando ya él viene dando toda una narrativa desde el 1 hasta acá, hasta el 11, y son indicativos. Así es. A partir del 12 son imperativos. ¿Por qué? Porque ya se entiende que hay una condición que tenemos, y es que el Espíritu Santo nos habita y nos da esa capacidad para poder lograr lo que Pablo ahora va a exigir o va a está diciendo. Aquí dice que ¿por qué razón? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la parte C dice el por qué y para qué. ¿Para qué? Para que comprobáis sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo compruebo algo cuando yo tengo la capacidad de discriminar entre Así una cosa es. y la otra.
Si no tengo posibilidad de discriminar o distinguir entre una cosa y la otra, no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso, una cosa me hace, es el resultado de la otra. Para yo poder tener la capacidad de comprobar, necesariamente tengo que renovar mi mente. Así es. Si no renuevo mi mente, entonces no voy a ser transformado, porque la forma de que yo soy transformado es cuando yo renuevo mi mente, porque dice como que no me conforme al mundo, pero también la forma de yo transformarme es a través de la renovación de mi mente, no hay otra. Así es. Tú puedes interrumpirme, que yo a veces hablo mucho. Yo soy un poquito temerosa a la hora de No, interrumpir. no hay problema con eso. Bueno, para renovar nuestra mente, nosotros debemos comprobar cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados cada día, que busquemos su rostro cada día, que llevemos cautiva toda tentación, toda prueba a la obediencia a Cristo. Así es. Así nosotros podemos renovar nuestra mente. Y sí, van a haber muchas luchas. Yo como joven, y usted también como joven, Ciertamente. nosotros vamos a tener muchas luchas constantes, muchas tentaciones, muchas cosas, pero nosotros debemos tener en cuenta que somos hijos de Dios y que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos los hijos del Señor, que nosotros ya no andamos en el pecado, sino que andamos conforme al Espíritu. Así lo dice Romanos. Ciertamente, así es. Y para renovar nuestra mente debemos estar santificados cada día, buscar el rostro del Señor y llevar cautivo todo pecado a la obediencia a Cristo. Fíjate que Gálatas nos dice ahí, Darlenis, que 5:17, ¿verdad? Que hay una lucha entre, ¿verdad? Porque la mente, mi ser interior, desea una cosa, pero Así es. mi carne, mi tendencia pecaminosa, desea otra. Entonces, ambos entre sí se oponen. Entonces, vemos que mi mente es un campo de batalla. Así es. No es, ¿verdad? Es un campo de batalla. Y Dios quiere mi mente, pero también Satanás quiere mi mente. Así Entonces, es. ambos, ¿verdad? Y ya como nosotros, como una condición que tenemos, que fue, bueno, ese trabajo fue hecho en el huerto, con una condición, una tendencia a solamente, por el hecho de yo ser estimulado de manera foránea, yo puedo inclusive ir detrás de esas, vamos a decir, esos engaños que Satanás te pone enfrente. Así es. El joven entiende que todo el tiempo será grande, fuerte, bello, experto y demás. Y posiblemente ese es un engaño que tenga y no está pensando en otras cosas, solamente está pensando, como tú decías ahorita, en la pasión, en lo que agrada a la carne y demás. Y cuando fácilmente puede caer en muchas trampas que le tiende el enemigo. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos que hay una guerra, pero yo tengo posibilidades de ganarla, ahora necesito saber cómo lo hago. Y Filipenses, Pablo habla en Filipenses acerca de todo lo que nosotros debemos pensar. Nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. Cuando se habla de puro es todo lo santo, todo lo limpio. Yo tengo a mi hermano. Por alguna situación mi hermano faltó a la iglesia y no se sabe cuál es la situación. ¿Cómo yo debo pensar? ¿Y qué yo hago con los pensamientos malos que llegan? Bueno, eso yo debo de... Sí, porque pero hay un pensamiento malo que llega, Sí, que muchos. va a decir que Darlene no fue a la iglesia porque se quedó viendo una serie. Así es. Entonces, que yo tengo que hacer algo con ese pensamiento. Realmente tenemos que hacer algo con esos pensamientos, Exacto. pero nosotros debemos ver lo que dice la palabra Ujú. acerca de esos pensamientos. Ujú. Nosotros, como dice Filipenses, debemos pensar en todo lo justo, debemos pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que sea de buen nombre. Si mi hermano faltó, ¿qué yo debo hacer? Pensar en lo correcto, en lo que mi hermano hizo y cómo yo, quito esos pensamientos negativos. Obviamente debemos de tener fijada nuestra mirada en la palabra, en lo que dice el Señor, las palabras del Señor acá en la Biblia.
y nosotros a veces nos tambaleamos y buscamos respuestas y buscamos cosas, y es que yo estoy, mira, tengo esta tentación, tengo esta prueba, pero tú no estás viendo lo que dice el Señor en su palabra. Ujú. Esa es la importancia de que nosotros debemos renovar nuestra mente. Claro que sí, e ir a la fuente. Yo tengo que ir y voy a la fuente, llamo a Darlene y le pregunto, no te vi en el templo? ¿Qué pasó esto, lo otro? Y cuando viene Darlene y me dice, mira, lo que pasa era que yo tenía situaciones de salud, ok, entonces, ¿qué sucede? Esa información, le van a cerrar la puerta a esas Así es. informaciones, esos dardos de engaño que haya mandado el enemigo cuando no es así. Entonces, son de las cosas que debemos de hacer. Todos esos pensamientos que van en contra de lo que establece la palabra del Señor, entonces la palabra de Dios me dice que debo de yo hacer con esos pensamientos, porque van a llegar esos Muchos pensamientos por las condiciones que tú y yo tenemos, por las condiciones en la cual nosotros quedamos. Entonces, al quedar en esas condiciones y la verdad no está dentro de nosotros, sino que está fuera de nosotros, entonces eso que yo pienso o razón o siento, yo debo de comprobarlo por lo que establece la palabra. Pero la palabra no me dice eso, la palabra me dice esto. Entonces ir a la fuente y preguntar y ver, inmediatamente nosotros vamos a cerrarle la puerta al enemigo en tal sentido. O sea que es necesario, amigo. Y hoy día, Darlene, que hay tantas formas de cómo Satanás puede accesar a tu mente, que él accesa a tu mente a través de una compañera, un amigo, universidad, sistema el sistema educativo, la radio, televisión, programa de opiniones. Por muchas vías Satanás tiene para él accesar a tu mente. Así es, y como dice Gálatas 2:20, Pablo habla acerca de que juntamente estoy crucificado con Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que yo hago es porque Cristo vive en mí. Las cosas que debo hacer es porque Cristo vive en mí. Mi mirada debe estar puesta en Cristo. Todas las cosas que yo haga debe estar puesta en Cristo. Mi mente debe estar sujeta a Cristo, Así es. a la obediencia de Cristo, como ejemplo que yo tengo en la palabra. Así es. Buscar el ejemplo de Cristo, el correcto ejemplo. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Reflejar correctamente a Cristo. Ciertamente, y esos pensamientos incorrectos necesariamente deben de ser autoconfrontados. Así es. ¿Y de qué forma yo autoconfronto esos pensamientos? La palabra me dice a mí allá en el libro de Corintios, capítulo 2, el capítulo 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, que estamos llamados a derribar esas fortalezas, que en la palabra hay fortaleza, el logismo, y eso es así literalmente hablando, Darlene. Una fortaleza es un patrón de pensamiento que yo tengo en mi mente. Entonces yo debo de romper ese patrón de pensamiento y tengo una forma de hacerlo, y la palabra me dice que llevándolo cautivo al señorío de Cristo. Así es. Entonces ahí donde está. Pero si yo no tengo el conocimiento de la palabra, posiblemente yo compre esa idea que me están vendiendo. Y es lo que pasa con muchos jóvenes hoy día, que compran una idea errada de muchas cosas que hoy día se dan, que son mentiras. Y esas mentiras yo las abrazo como verdades. Entonces, para yo confrontar el contraataque contra el enemigo, porque él usa todos los medios, todos los cañones para tratar de accesar a mi mente, yo lo debo de hacer a través de la verdad. Y la verdad la tengo en la palabra del Señor. Así es. Ejemplo, los banqueros, los muchachos, los cajeros en los bancos, esos muchachos a ellos lo entrenan bien en el billete verdadero, en conocer el billete verdadero, para cuando llegue un billete falso, ellos inmediatamente lo rechacen. Porque si algo que tiene la verdad es que no es compatible con la mentira. Si yo le digo a Darlene ahora mismo que la velocidad de la luz son 200.000 kilómetros por segundo, ella va a decir, no, hermano Arturo, son 300.000 kilómetros por segundo. Porque ya él tiene una verdad. Entonces, esa es la razón. Por eso necesariamente tenemos que conocer la palabra del Señor. Así es. Nosotros debemos llevar nuestros pensamientos cautivos. Y inmediatamente cuando venimos a Cristo, lo que debemos hacer es buscar su palabra, conocer su palabra.
Y obviamente nuestros hermanos en la fe deben ayudarnos porque Desde luego. es totalmente desconocido. Sí. Asimismo, como usted decía, acerca de que al principio cuando le enseñan a las personas el trabajo que van a hacer, ya sabe y conoce lo que es falso y lo que es verdadero. Ujú. Nosotros como cristianos, nosotros debemos conocer los pensamientos que son negativos, Ujú. los pensamientos que no están bien y las mentiras del enemigo que llegan a nuestra mente. Así es. Porque llegan muchas mentiras del enemigo. Ahora que Y los no, jóvenes... y no llegan en blanco y negro, No. llegan a colores y bien Y maquilladas. bien maquillada, porque eso es lo que nosotros queremos. Ajá. El enemigo pinta las cosas que los jóvenes quieren Así hoy es. en día. Ah, ¿tú quieres una novia? Excelente, Ujú. mira, esa es la muchacha correcta para ti. ¿Tú Ujú. crees que esa es? Mira, es bonito, es bueno tener relaciones antes del Ujú. matrimonio. Así es. Eso es lo que no pinta. Esos Un son mundo- tabúes que la gente... Así es, Ajá. eso es lo que no pinta. Y nosotros debemos tener en cuenta que los pensamientos que llegan a nuestra mente y las mentiras del enemigo, nosotros debemos llevarlas cautiva al conocimiento de Cristo. Así es, y eso lo podemos lograr, Darlene, porque tenemos el Espíritu Santo que nos Así habita, es. porque en nuestra propia fuerza no hay posibilidades de poder hacerlo, pero cuando contamos con el Espíritu Santo vamos a poder. Y no exponernos tanto porque es otra cosa. Porque si yo me expongo demasiado, Darlene, a informaciones totalmente que van en contra de lo que es la verdad de Dios, Informaciones que no edifican. entonces yo voy a tener más posibilidades de ser engañado, Así ser es. convencido. Y como dice la palabra en el libro de Corintios, capítulo 6, 1 de Corintios, que la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Así es. Y no solamente la mala compañía física, sino también lo que tú consumes. Entonces, todo eso, y según lo que tú lees, como tú eres. Lo que tú escuchas, eso evidencia lo que tú eres. Nosotros debemos saber con quién nos juntamos, las cosas que vemos, porque de esas cosas pueden venir los malos pensamientos. Ciertamente. Las cosas que no son correctas. Ujú. Y debo preguntarme, ¿eso está glorificando al Señor? Exactamente. Eso está dándole honra y alabanza al Señor lo que yo estoy haciendo. Ujú. Mi vida es una vida de adoración. Ujú. Es adoración constante al Señor. Ciertamente. Yo debo glorificar al Señor en cualquier cosa que yo haga. Claro, eso lo dice Pablo, que él dice, sea que coma, beba o haga lo que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así es. O sea que es necesario, pero lo vuelvo y repito, eso sucede y cuando nos exponemos demasiado a tantos programas, y yo veo los muchachos cómo consumen la radio, estos programas de este muchacho que está muy de moda, que él tiene todo, que ellos me dan datos que yo me quedo y no sé quién es, no, y yo, Ese mismo. yo luzco desfasado ante ellos. Yo lo que pasa es que no me expongo tanto a tantas informaciones erradas, que entonces esas informaciones erradas posiblemente puedan confundirte y tú puedas comprar esa mentira y abrazarla como una verdad. Y lo que hacen es crecer la morbosidad Así de es. las personas. Así es. La curiosidad. Sí, claro, y ellos compran la idea de que ahora lo que está es la moda femenina en los hombres. Así es. Entonces, sí, porque eso, entonces ahí compran, no, porque eso es lo que está ahora, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas puede hacerte errar e ir en contra de la verdad de la palabra del Señor. Cosas que no edifican a nuestra vida. Y ¿cuál es la importancia de renovar nuestra mente? ¿Por qué nosotros debemos renovar nuestra mente? ¿Cuál es esa importancia? Nosotros debemos conocer la Escritura. Debemos, con cualquier pensamiento que nosotros tengamos, hay un versículo para ese pensamiento. Ujú. Ese pensamiento no está bien. Y dice la palabra que esto y esto. Hay enojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es. Nosotros debemos atacar con lo que dice la palabra del Señor acerca de esos pensamientos. Y yo quiero que usted le dé un consejo a esos jóvenes, así como usted, un joven. No solamente decirle que el ataque del enemigo es con mentira, ¿verdad? Porque él es padre de mentira. Así es. El contraataque de ustedes, los jóvenes, yo como adulto joven, es con la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor. Yo gano la batalla en mi mente, ¿cómo? Como tú decías, Darlene, ahorita en el libro de Filipenses Así es. 4, Filipenses 4, 8, y también a través de, como dice el libro de Romanos 12, 2, renovando, no conformándome a este mundo, a este siglo, sino transformándome por medio de la renovación
del entendimiento, y cuando yo renuevo mi entendimiento, entonces voy a renovar mi accionar en donde quiera que me encuentre. Voy a ser una luz en medio de la oscuridad. Así es, que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad del Señor. Así es. Fue un buen tema. Usted ve, yo no la veo nerviosa, tranquila, risueña, chévere. Eso me gusta. Estamos bien, estamos bien. Ok, perfecto. La gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, recordando que nos encontramos en la plataforma de YouTube. Así que si usted no está escuchando por Radio Ven a las 1:30, búsquenos en YouTube y allá nos vemos. Y de verdad, el sábado tienen culto. Y el sábado a las 10 de la mañana ok. tenemos culto de Así es, jóvenes, ok. así que los esperamos acá a todos ustedes. Ok. Dios le bendiga, mis amados hermanos.